donde las mayorías se tienen que imponer a las minorías. Por supuesto, con la tabla, con la base de que aquí se respetan los derechos humanos. Pero sobre esa tabla, por supuesto, está de que aquí las mayorías son las que mandan. Y en este país las mayorías nunca han mandado. Se le arregló esta institucionalidad durante más de 20 años para que a través del sistema electoral binominal las minorías, que eran un 33.333, fuesen igual al 66.6666. Es decir, aquí un tercio era igual a 2 tercios. Y eso producía una deformación en la representación en el Parlamento, y posteriormente, si no fuese suficiente con eso, estaban los senadores vitalicios, y si no fuese suficientemente asegurado el principio de que las minorías mandaban, teníamos los quórums supraconstitucionales, es decir, unos quórums que eran abiertamente antidemocráticos, porque imponían que no solo que en la sala no ganaban las mayorías presentes en sala, sino que tenían que ganar lo que tenían mayoría absoluta, o los 4/7, o los 3/5, o los 2 tercios. Pero no ganaban las mayorías, las simples mayorías en salas no ganaban. Entonces, ¿con qué nos encontrábamos? Que era imposible que el legislador fuese democrático. ¿Por qué? Porque la mayoría no se expresaban al interior del Parlamento. Por eso es una de las normas claves dentro de esta propuesta de nueva constitución política, está una tan sencilla como que las leyes las hacen las mayorías presentes en sala. ¿Podrá haber un principio más sencillo que eso y que no estaba consagrado en la constitución actualmente vigente? De que las mayorías presentes en sala son las que toman la decisión de hacer o no hacer una ley. Bueno, eso que no está consagrado a plenitud en la constitución actual, bueno, viene totalmente esclarecido en la nueva constitución política, donde efectivamente el artículo 270 deja claro que las leyes las hacen las mayorías presentes en sala. Eso significa que no hay que esperar que haya 78 parlamentarios presentes en sala que tomen la decisión de aprobar una ley. Basta que si hay 120 de los 154, ya sea porque hay 20 con COVID, otros se fueron del país, otros están inhabilitados, lo que sea. Pero si hay 120 parlamentarios, de los 120 parlamentarios, 61 hacen la voluntad. Ya no se requiere tener ya 78 votos a favor, o tener 89 o 93. No, ya eso ya no es una exigencia, ya estos quórum especiales no existen, salvo para ciertas materias, como son las reformas constitucionales, establecimiento de estado de excepción y otras materias donde hay ciertas particularidades por las materias mismas donde se requieren quórum especiales, pero en general no existen. Entonces, hoy, sin duda, el juego de las mayorías va a estar presente. Es decir, esta constitución aprobada va recién a hacer aparecer al legislador democrático. Recién aparece, después de la dictadura, después de esta larga transición democrática, aparece el legislador democrático. Recién va a aparecer el legislador democrático cuando se apruebe esta constitución política y ya sea el principio de mayoría el que se imponga. La soberanía del pueblo, la soberanía recae en el pueblo, y este pueblo es el que va a resolver los temas atingentes a la confección de leyes. Entonces, hoy es muy importante esto de que el Estado de Chile es un Estado social relevantísimo, es decir, importantísimo, sustancial, de que se abra diciendo de una vez por todas, no solo hay que, refiriendo a la consigna de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, la igualdad, la libertad, bien, pero si no hay fraternidad, si no hay solidaridad, malamente podemos construir libertad, podemos construir igualdad. Es necesaria la fraternidad. Y para que haya fraternidad, tenemos que tratar a todos los habitantes de este país como iguales y con derecho y acceso a los mismos derechos. Y hoy justamente habían derechos, que son los derechos sociales, que estaban deprivados, que estaban disminuidos, que estaban vulnerados. Entonces era obvio que la necesidad que se imponía por parte del estallido social es que ciertos derechos sociales tuviesen un reconocimiento que esta constitución actual no los tiene.
Y por eso que estos derechos humanos, que por supuesto son todos reconocidos, el tratamiento que se le da a algunos de ellos, en especial, que por supuesto reciben el nombre de derechos fundamentales, que son también derechos humanos, pero que el Estado chileno tomamos la decisión justamente al hacer esta constitución que ciertos derechos humanos, que ahora reciben el nombre de derechos fundamentales, el Estado le va a dar un tratamiento especial, más allá del tratamiento que tienen en una Declaración Universal de Derechos Humanos, en un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que queremos es darle un tratamiento mucho más en profundidad. Y por eso que se escogen ciertos derechos que son los que el país, los chilenos y chilenas han reclamado, de que tienen que tener un tratamiento especial por parte del Estado chileno y que el Estado chileno no puede ser ahora una especie de ausente, una especie de hogar de Cristo que da caridad y no reconocimiento de derecho y no el deber activo de darle solución a ciertos derechos sociales. Por eso que es un Estado social. ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos sociales en el que el Estado tiene que ser activo, tiene que garantizar el bienestar, tiene que garantizar que todos y todas tengan acceso a esos derechos. Y hace de todos los derechos económicos, sociales y culturales, que son variados y muchos, a algunos lo eleva a la categoría de derechos fundamentales y le da un tratamiento especial. Y así es como toma el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, que el Estado considera que la convención, que la propuesta de nueva constitución política considera que estos derechos sociales son de importancia para el Estado. Y el Estado tiene un deber hacia ellos. Ya no un deber subsidiario, que si el privado no responde, responde el Estado. No. Un deber de primer orden, que es que tiene que satisfacer esas exigencias que le hace la sociedad hacia las personas. Es decir, hoy se dice que la educación pública va a ser gratuita. ¿Y por qué se establece que la educación pública tiene que ser gratuita desde básica hasta la universidad estatal? Porque justamente es una exigencia popular, es una exigencia ciudadana. ¿Podrán haber universidades, institutos privados? Por supuesto que podrán haber, pero ya se acaba con que aquí hay una prioridad por que sea la enseñanza privada, los colegios particulares subvencionados, una prioridad del Estado, a quien le pasan los recursos. No, es el Estado el que asume la obligatoriedad de impartir esa educación. Es decir, tiene un deber el Estado de impartir educación pública gratuita en todos los niveles, hasta la enseñanza universitaria. Eso es un deber que le impone producto de que el carácter del Estado ahora es un Estado social, es un Estado social. Y eso, por supuesto, va a cambiar todo el paradigma de lo que hemos entendido hasta el día de hoy por el carácter del Estado. El carácter del Estado es un carácter subsidiario, producto de haber adoptado una ideología neoliberal. Hoy se pasa a un Estado social, a un Estado de bienestar, un Estado en que tiene que ser activo en la satisfacción de ciertas necesidades y reivindicaciones populares que se traducen en los llamados derechos sociales, económicos y culturales. Pero yo quería también acentuar en la fórmula en que está esta parte que también es un Estado social y democrático de derecho. Democrático de derecho porque, por supuesto, es un Estado, esta democracia está diseñada en la Constitución, de cierta manera, y también en las leyes. Es decir, es una democracia que la ley y la Constitución la va a diseñar. Y es importante porque, claro, eso implica de una vez por todas, y después la misma Constitución se encarga de ir dando cuenta de cuáles son estas instituciones que van a permitir que Chile tenga una verdadera democracia. Y creo que este artículo primero, sin duda, desmonta o desarticula el Estado neoliberal que hoy tenemos.
Y esto profundiza cuando ya define con claridad cuál es el carácter del Estado. Y lo dice con claridad, porque después continúa, después del punto seguido, dice, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Es decir, el carácter del Estado, porque estos son los principios rectores. Al estar este artículo 1 dentro del capítulo primero, que son los principios y disposiciones generales, significa que estos principios que están aquí consagrados, estos 16 artículos que son parte del capítulo primero de los principios y disposiciones generales, son principios que van a regir para todas las instituciones del Estado. Son principios rectores para toda la actividad que desarrolle los funcionarios públicos y las funcionarias públicas. Es decir, es un principio inspirador, rector, que insta a que las instituciones estatales funcionen de determinada forma. Por eso es tan relevante este principio de que Chile es un Estado social y democrático de derecho y que tiene este carácter plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y ecológico, y bien podrá explicarlo Carlos, va a ser la primera constitución del mundo que tiene como carácter el Estado, un Estado ecológico. Sin duda, eso nos pone a la vanguardia en muchas constituciones y creo que en lo particular para uno que está en el extremo norte, que sea un Estado regional es de relevancia, porque como se ha señalado anteriormente por Fernando, este estado portaliano, porque los cuestionamientos, por supuesto, son principalmente a la existencia de una constitución nacida en dictadura, pero que reproduce mucho de este estado portaliano donde el control y el orden se desarrolla o se implementa desde el centro de Chile, que es Santiago de Chile. Y es así, es Santiago de Chile. ¿Ah? Entonces, así es como se controla el país, invisibilizando a las regiones, y creo que ese momento tan largo, ¿no?, de superar ese estado portaliano, porque también aquí hay una superación de una forma de concebir el Estado, del carácter del Estado. Y siempre, como se diría, entre comillas, los malos siempre han ganado. Ganaron los conservadores en la batalla del Incay, impusieron la Constitución del 33. Después, los movimientos obreros, estudiantiles, quisieron desarrollar una asamblea constituyente para que existiera una constitución que superase eso. Bueno, está tristemente la Coruña del 25 y tantos otros exterminios de obreros, de pampinos, de trabajadores para imponer la constitución del 25, donde nuevamente la oligarquía logra imponerse al movimiento obrero y estudiantil y impone la constitución del 25. Y después, bueno, la del 80, que todos sabemos cómo ahí la dictadura impone con un golpe de Estado. Bueno, el golpe de Estado se pone en una dictadura que pasa por encima de un proyecto de construcción de una sociedad distinta con el gobierno popular. Entonces, aquí tenemos una novedad, y por eso que hoy vemos a la oligarquía haciendo lo mismo que hizo para imponerla al 33, para imponerla al 25, para imponer la del 80, que es eventualmente atacar con todas las fuerzas que tienen para impedir que su modelo de privilegios se vaya al tacho de la basura. Y por supuesto, desde este artículo, desde este primer artículo que abre la Constitución propuesta, es un artículo que por supuesto no puede gustarle a la oligarquía. Pierde privilegios. ¿Por qué? Porque todos esos derechos sociales que ellos han mercantilizado durante toda la dictadura, parte de la transición democrática, gran parte de la transición democrática, dejan de estar mercantilizados. Ya salen del negocio la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, y eso les molesta. Y más aún cuando se consagra en el nuevo texto, se consagra el derecho al trabajo decente, donde se consagra con tanta potencia la negociación colectiva ramal, sectorial, territorial, y más encima se consagra con claridad la huelga como un derecho humano que se puede utilizar por parte de los trabajadores y trabajadoras en cualquier circunstancia, no solo dentro de un proceso de negociación colectiva arreglado, lo que le da un instrumento a los trabajadores y trabajadoras para poder justamente ejercer autotutela legítima en defensa de sus intereses.
Y eso es un avance significativo. Y por supuesto, más encima, si se le permite a los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, formar parte de los directorios de las empresas, claro, eso ya la derecha no puede tolerar. Todo se desarticula para la derecha. Desde el artículo 1 hasta el 388 se desarticula el poder que ha tenido la oligarquía chilena, los grupos de poder, para poder controlar la sociedad chilena y poder controlar, obviamente, a su pueblo. En consecuencia, acá tenemos un artículo que es demoledor y es, por supuesto, inaceptable para una oligarquía, para un poder económico que pretende seguir usufructuando de los derechos sociales transformados en mercancía, y más aún eso asegurado por un tipo de democracia que no es tal, porque el principio básico de la democracia, que es el principio de la mayoría, ese principio nunca estuvo debidamente cautelado en esta Constitución hasta el día de hoy vigente. Y que cambie el carácter del Estado a un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico, por supuesto, eso ya le revuelve todo el estómago, y para ello se hace imposible aceptar esta propuesta. Por eso que estamos enfrentados en una batalla de ideas de la de mayor altura que hemos tenido a lo largo de la historia de Chile. Es una batalla ideológica dura y pura, donde la derecha va a usar todo lo que esté a su disposición por ahora, los medios de comunicación, para impedir que un texto constitucional como el que se propone pueda ser aprobado. Se apagó el micrófono. Está sin micrófono, Hugo. No hay micrófono, no se te escucha. Ahí sí. Disculpe, pasa que me están llamando, pero bueno, yo lo que quiero concluir es que este Estado social y democrático de derecho cambia totalmente la fisonomía del Estado chileno. Y sin duda la derecha va a hacer todo lo que esté a su disposición y dentro de sus posibilidades para impedir que este gran texto que se le ofrece a la ciudadanía, a nuestro pueblo, pueda ser aprobado. Así que creo que con este Estado social y democrático de derecho me despido y le agradezco. Yo me quedaría aquí un poquito más esperando algunas preguntas y después lamentablemente tengo que estar a las 7:30 dando otra charla más, así que ante cualquier tema yo, bueno, voy a quedar presente aquí y mis disculpas. Gracias por la invitación. Gracias, Hugo. ¿Será posible, Luis, plantear las consultas al abogado Hugo Gutiérrez? Carlos, ¿te parece? ¿Sí? Sí, yo quisiera a nuestro invitado Hugo hacerle la pregunta que nos pueda aclarar algunos conceptos, como esta pregunta: ¿qué significa este concepto o término pluralismo jurídico que está planteado en la Constitución? Me gustaría que nos pudiese aclarar en forma breve, porque es un término del área de derecho. Sí, claro, el pluralismo jurídico, para hacerlo preciso, responde a que esta Constitución hace desde el artículo 1, tal cual lo escuchamos, hace una definición sobre cuál es el Estado de Chile. Y el Estado de Chile es plurinacional. Es desde que Chile se define como un Estado plurinacional, es el reconocimiento que al interior de este territorio hay más de un pueblo, más de una nación. Y las naciones, los pueblos-nación, tienen derecho a la autodeterminación de acuerdo al convenio 169. Y como tienen derecho a la autodeterminación, en consecuencia, ellos también tienen normas jurídicas que no son leyes escritas como nosotros las conocemos, pero tienen normas que ellos, por las que se han regido históricamente, incluso antes que se constituyera el Estado de Chile. Esas normas, han habido autoridades que la han aplicado. Entonces, cuando reconocemos que al interior del territorio nacional hay más de una nación, nosotros tenemos, y esas naciones tienen derecho a la autodeterminación, en consecuencia,
esas naciones han tenido también normas que nosotros le hemos desconocido, pero que ahora le decimos, ya que ahora lo reconocemos en su integridad. Le reconocemos su idioma, le reconocemos su cultura, le reconocemos sus normas jurídicas. Entonces, el pluralismo jurídico significa que están las normas nacionales por las que se va a regir todo chileno o chilena, y también están las normas que son costumbres, o serán ritos, serán tradiciones, y esas normas que existen las aplicarán dentro de la diversidad de pueblos que ahora el Estado reconoce. Es decir, el Estado no puede reconocer a un pueblo-nación sin reconocerle su idioma, su cultura y sus normas. Por eso que hablamos de pluralismo jurídico, porque en este país ahora no hay solo normas jurídicas nacionales, sino también hay normas jurídicas procedentes propias de nuestros pueblos originarios, a quienes también lo reconocemos producto de reconocerle su derecho a la autodeterminación, le reconocemos también su normatividad. Y también le reconocemos autoridades propias que puedan darle aplicación a esas normas jurídicas, siempre teniendo por encima a una autoridad nacional, que es la Corte Suprema, que va a revisar todas las normas, todas las resoluciones que se dicten a propósito de esas normas que le son reconocidas, y que en su momento la autoridad correspondiente dicte algún fallo conociendo un conflicto de interés al interior de eventualmente una comunidad entre determinados integrantes del pueblo indígena correspondiente, se dicta una resolución, esa autoridad, si alguna de las partes no le gusta, bueno, esa resolución puede ser revisada, conocida por la Corte Suprema, que es el tribunal en este caso, de última instancia, que igual va a revisar las resoluciones dictadas, ya sea por el Sistema Nacional de Justicia o por el Sistema Indígena de Justicia. Pero aquí todo regido bajo el principio de que acá hay una unidad de jurisdicción, pero uno no puede no reconocerle las normas y las autoridades a los pueblos originarios, a los pueblos preexistentes que tenían normas anteriores. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es que existían normas previas, y esas normas previas a la existencia misma del Estado, incluso con autoridades que aplicaban esas normas, incluso con antelación al juez o jueza conocida por nosotros. Y eso nosotros decimos, bueno, si el pueblo originario existe y existían sus normas y existían sus autoridades, esas normas y esas autoridades las reconocemos. En consecuencia, el Estado chileno pasa a tener un pluralismo jurídico. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se le reconoce en la Constitución y le reconocemos su derecho a la autodeterminación. Eso. Luis, está sin micrófono. Luis. Una segunda pregunta tiene que ver con este plan concertado de noticias falsas que todos hemos vivido, ¿cierto?, este último tiempo por los medios de comunicación y personeros también de alta envergadura en nuestra sociedad, como es presidente. Y frente a la propuesta de la Constitución constituyente, digamos, la propuesta constituyente, ¿cuál es la interpretación, Hugo, de esta realidad? ¿Por qué tantas noticias falsas que hoy día abundan para desarticular lo que tú estabas diciendo de esta idea de libertad que el pueblo chileno durante estos 200 años ha querido? Ya, gracias. Mire, yo tengo que hacer solamente una interpretación de los acontecimientos. Yo creo que esta Constitución termina con muchos privilegios. Esta es la Constitución que termina con los privilegios, primero, del poder económico, que es el que ha saqueado desde que se dio el golpe de Estado, se estableció la Constitución del 80, que es la Constitución en buena cuenta para blindar el neoliberalismo y el saqueo de los grupos económicos. Todos esos privilegios terminan. Y creo que en el caso de los expresidentes, yo quiero ser bastante mundano. Yo quiero decir que efectivamente, cuando alguien calculaba por ahí cuánto ha ganado el expresidente Frei, ya por lo que establece la Constitución actual, que los expresidentes tendrán derecho a una dieta, él gana mensualmente cerca de 17 millones de pesos.
mensualmente. Y a esto hay que agregarle que también tiene protección, es decir, funcionario de Carabinero y personal de la Policía de Investigaciones, por lo que tengo entendido, y que, claro, eso no está contabilizado dentro de lo que eventualmente recibe, solo contabilizando la dieta, oficina, traslación, ahí tiene cerca de 17 millones mensuales, y que en el caso de Eduardo Frei Ruiz Tagle lo ha ganado por 22 años y que suma cerca de 4.500 millones de pesos que se ha echado al bolsillo, literalmente echado al bolsillo, porque por no hacer nada, por no hacer nada, 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 sino que más aún le ha servido para hacer sus negocios personales. Entonces, una decisión que se toma dentro de la convención es que en la propuesta de nueva constitución política esa dieta no existe. No existe. Ahora, eso puede ser demasiado pedestre, decir, pero ¿cómo? Claro, pero es que se le está quitando un sueldo a un expresidente que se ha hecho rico con la plata del Estado sin hacer nada. Entonces yo creo que uno de los privilegios que pierden son los expresidentes. Los expresidentes pierden todos sus privilegios y no los tienen más. Y esto, claro, podría ser demasiado simplón mi respuesta. ¿Por qué un presidente, dos expresidentes dicen que no quieren que se acabe la constitución del 80, la constitución de la dictadura, cuando ellos fueron férreos opositores a esa constitución? Porque lo que está pasando, Luis, en términos políticos, es que con la aprobación del nuevo texto de constitución política, lo que estamos haciendo es terminar con la transición democrática que Lago no había prometido terminarla, pero Lago lo que hizo en concreto con su constitución, con su constitución del 2005, fue sacar la firma de Pinochet, que hasta el año 2005, la constitución actualmente vigente tenía tenía la firma de Pinochet. Y el 2005 sale la firma de Pinochet y pone la firma de Lagos, justamente por el nivel de reforma que supuestamente le hace a la Constitución, que no es ninguno significativo. Por el contrario, él genera la perversión del sistema con las normas que regulan el Tribunal Constitucional, que lo transforma en una tercera instancia. La tercera instancia es una creación de Lagos, que fue lo que pervirtió todavía más el sistema democrático en Chile. En consecuencia, esta constitución política, que intentó ser remozada por Lagos, que la gestionó íntegramente primero Frei, por supuesto a ellos les acomoda, primero porque son granjerías personales y también porque a través de esa constitución actualmente vigente se ha favorecido a los grupos económicos de las que de alguna forma u otra ellos también forman parte o han sido administradores del sistema en función de esos intereses. Entonces creo que a ellos le acomoda la mantención de la constitución de la dictadura. ¿Por qué la constitución de la dictadura? Y ahí me hace dudar de las convicciones democráticas que hayan tenido el día de ayer y que por ende, por eso que nunca terminó lamentada transición democrática, porque no tenían convicciones de ponerle fin a esa constitución de la dictadura. Gracias, Hugo. Y la última pregunta es en relación, ¿no es cierto?, a lo que tú estás mencionándonos con este Estado de Derecho, ¿cierto?, en el capítulo 2, de parte del capítulo 17 hasta el 126. Y la pregunta es, ¿de qué manera entonces el Estado, a nosotros como ciudadanos, nos va a empoderar de esos derechos? Porque para ejercer esos derechos necesito el conocimiento. ¿Cuál crees tú que es el desafío de este Estado democrático de derecho? Mira, yo, como lo expresaba anteriormente, creo que el principio democrático tiene que expresarse en plenitud. Y esta democracia ya no solamente va a ser una democracia representativa, también va a ser una democracia participativa, donde el pueblo va a ser incidente, no solo para cada 4 años elegir autoridades, sino también va a ser incidente en tener que alterar decisiones políticas que se expresen incluso en la formación de leyes. ¿Por qué? Porque va a existir democracia directa. Democracia directa significa que va a haber iniciativa popular de ley, donde los ciudadanos organizados en un 3% del padrón electoral podrán exigir que ciertas materias sean
sean objeto de discusión parlamentaria para que eventualmente se conviertan en ley. Lo mismo para derogar leyes. Y lo mismo para hacer reformas a la Constitución. Es decir, si hay una norma que no le gusta de la Constitución, podrán reformarla. Si hay normas que quieren que hace falta, que creen que hay, el pueblo cree que hay normas que tienen que estar en la Constitución, también podrá instar a reformas constitucionales que se van a proponer posteriormente en la elección periódica próxima a que se instale como norma, como propuesta a discutir en la elección. Es decir, hay una incidencia gravitante ahora del pueblo actuando. Esta Constitución lo que permite también es construcción de poder ciudadano, de poder desde la base, desde el territorio, a través de los estados regionales. Entonces, hay mucho que avanzar también con esta Constitución, porque si hay temas que puedan estar eventualmente faltando, el pueblo organizado y el pueblo activo, movilizado, puede lograr cambios relevantes justamente tomándose de esta nueva Constitución política. Por eso es tan relevante y por eso que la derecha sabe y le tiene miedo a esta propuesta constitucional. Si en definitiva ellos saben bien lo que viene con esta aprobación. Le tienen miedo, la derecha le tiene miedo a que esta propuesta de nueva Constitución política se apruebe, porque sabe que el pueblo empoderado el día de mañana puede ir por más reformas que la que eventualmente tiene esta Constitución. Pero y ese eso es un temor, es un pavor. Perdón, Hugo, pero eso significa, ¿cierto?, una nueva concepción de formación de ciudadanos para que tenga ese poder, como tú dices, de participación activa y propositiva. No. Así es. Porque si no formamos estos nuevos ciudadanos, estas nuevas cohortes que vienen, ¿no es cierto?, vamos a seguir no teniendo ese poder del conocimiento para la transformación social. ¿Te fijas? Eso también, ¿no crees tú que el Estado, al proponer esta nueva Constitución, se hace cargo de esa nueva formación ciudadana de los chilenos y chilenas? Por supuesto. De esta Constitución tiene que salir un ciudadano distinto. De la Constitución que está vigente ha surgido una cultura neoliberal y un sujeto neoliberal, a donde el individualismo, el personalismo, el cómo voy ahí, ha sido justamente la prioridad, es decir, lo que ha ensalzado esta Constitución. Por eso tenemos un ciudadano muy alicaído. También tenemos un dirigente sindical muy alicaído, muy permeado incluso hasta por la corrupción. Pero esta Constitución llama a la formación de ciudadanos distintos. Por eso que en el mismo artículo 1, en el numeral 2, ya nos dice con claridad: se constituye como una república solidaria. Se constituye como una república solidaria. Es una república, es decir, donde lo que importa es la ley y que todos estén bajo la ley, pero todos estamos bajo la ley, porque la ley es la que manda, la Constitución es la que manda, pero todos nos comportamos entre nosotros de manera solidaria. Y ese es un comportamiento que no conoce la Constitución del 80, porque conoce solamente el modelo neoliberal, la codicia, el egoísmo, la ambición. Y eso es un corte radical. Por eso que te digo, desde el artículo 1 en adelante, es un corte radical con lo que hemos conocido hasta el día de hoy, con el modelo neoliberal, producto de la codicia, la ambición y el saqueo que se ha experimentado en Chile. Por eso es tan relevante lo que estamos por aprobar, y por eso yo estoy tan entusiasmado, pero también sé que la derecha, así como en Lircay, así como en La Coruña, bombardeando al pueblo indefenso, así como después del golpe de Estado, la derecha es capaz de todo para evitar perder privilegio. Así que gracias por la invitación. La última pregunta, Hugo, muy cortita, sería: ¿por qué un expresidente plantea que la nueva Constitución atenta contra la democracia? Bueno, yo creo que eso es un chiste. Esta propuesta constitucional es profundamente democrática. Si algún día hemos conocido democracia, la hemos conocido en la Convención Constitucional. Lo que sucede, Luis, es que aquí hemos estado acostumbrados al orden de la dictadura, a seguir los ritos que nos fijó la dictadura en el proceso legislativo.
Y cuando conocieron la verdadera deliberación y votación democrática en la Convención Constitucional, la llamaron desorden, la llamaron anarquía, la llamaron caos, porque no estaban acostumbrados a la verdadera deliberación que era la que hacíamos nosotros. E incluso con un quórum sumamente alto, como 2/3, logramos ponernos de acuerdo, logramos decirnos cosas, algunas veces un poquito fuertes, pero y el debate intenso, pero hicimos democracia transparente, proba, correcta, abierta a todo el mundo. Entonces, hoy le tienen miedo a la democracia verdadera. Entonces, este presidente que dice eso, en realidad, ¿a quién le teme? Le teme a que de una vez por todas el principio democrático por excelencia, que es el triunfo de la mayoría sobre la minoría, respetándola, se imponga. Muchas gracias, Hugo. Discúlpeme, me tengo que retirar. Saludo a Carlos, discúlpeme que no escucharlo, pero gracias por todo, gracias por la invitación. Nos había avisado al inicio, de hecho, antes de iniciar este Zoom, el ex constituyente Hugo Gutiérrez nos había avisado que tenía que retirarse más o menos a esta hora. Gracias a Educa Dignidad por la invitación. Muy agradecido. Que estén muy bien, que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la segunda parte de esta conversación, de este conversatorio que nos llama a la reflexión, ¿verdad? Con la presentación de don Carlos Calvo Muñoz. Él es doctor en Educación y Antropología de la Universidad de Stanford, académico postdoctoral de la misma Universidad de Stanford y la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica. Ha trabajado como trainer en el programa de enriquecimiento instrumental y evaluación dinámica de la propensión al aprendizaje en Israel. Es profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, profesor titular de La Serena y la Universidad Abierta de Recoleta, la Universidad de La Serena, imagino, ¿no? La Universidad Abierta de Recoleta. Y bueno, realiza investigaciones en las áreas de educación, teorías del caos, teoría de la complejidad y etnoeducación. Hoy está con nosotros y por supuesto que vamos a pedir que comparta con nosotros su reflexión. Le hemos planteado una pregunta o más bien dicho un desafío, diría yo. Le hemos pedido que nos explique qué implicancias tiene para la vida de las y los chilenos que Chile sea un Estado plurinacional, intercultural y ecológico. Y le vamos a agregar lo regional también, ¿no? A lo que hacía mención el ex constituyente Hugo Gutiérrez. Así que le damos la palabra entonces a Carlos Calvo. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente, repetimos, nuestra invitación. Adelante, Carlos, por favor. Bien. Bueno, les saludo a todas y a todos. Agradezco la invitación. Agradezco a Hugo su presentación, que me ayuda también a aclarar varias ideas, porque los campos en que trabajamos fueron distintos, pero no hubo tema que no debatiéramos en los distintos grupos de trabajo. También agradezco a Fernando esa muestra que nos hizo de cómo se han dado estos procesos constitucionales en Chile de distinta manera, que me hace pensar en algo que aprendimos de niños chicos, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Esperamos, sin embargo, que esta propuesta constitucional muestre algo nuevo. ¿Todo? No. Pero sí algunos puntos muy centrales, muy básicos, que Hugo los anunció y los dijo con bastante claridad, ¿ya? Yo creo que estamos dando un paso muy relevante en reconocer que como seres humanos tenemos derecho y que la naturaleza también tiene derecho. Este es un punto fundamental porque nos reconoce como sujetos de derecho a la naturaleza y a nosotros, no a uno por sobre el otro. Todos nosotros somos dependientes de la cultura judeocristiana y de chico, todos, yo creo que casi no hay excepción, todas de la misma forma, aprendimos que somos los reyes de la creación. Yo recuerdo de niño chico que me preguntaba qué significaba eso, ser rey de la creación. Y rey de la creación, en términos empíricos, significó que nosotros podíamos hacer con la creación lo que se nos antojara.
Hoy día vivimos una crisis de toda índole, a la que se suma una crisis climática que, según algunos geólogos, geológicamente venía más o menos en este tiempo, pero que se combina con las otras crisis que hemos generado nosotros. Tenemos isla de basura, ¿no es verdad?, que se ha ido juntando la basura botada en los océanos y congregando, y son en un territorio enormemente grande. Pero el estallido social creó las condiciones para que el Parlamento, como una forma de calmar los ánimos, inventara que era bueno crear una convención constitucional donde creáramos una nueva constitución. Fuimos electos 155 personas, con un criterio interesante, mitad mujeres y mitad hombres. Como la vida se encarga de mostrarnos muchas ironías, y lo diría un poco con humor, de reírse de nosotros, si no hubiera sido por esa ley, hubiéramos tenido más mujeres convencionales que hombres. Es decir, la ley que se crea para garantizar la participación femenina limitó el número de mujeres en la convención. Nunca he sacado la cuenta de cuántas más habrían sido y cuántos menos varones habríamos sido. Pero independiente de este hecho, que es curioso, pero interesante, trabajamos 155 personas de orígenes muy diversos y sin historia política partidista, la mayoría de todos nosotros. Yo fui electo junto con la lista del partido, con la lista del apruebo por el Partido Socialista, pero en mi condición de independiente. Agradezco al Partido Socialista que me acogió, me invitó. Jamás me impusieron nada, excepto lo que da la riqueza del diálogo. Fuimos entonces mayoritariamente personas independientes, sin trayectoria en lides políticas de distinto tipo. Hugo era uno de los que tenía esos antecedentes, había sido diputado, y el resto pues no teníamos idea. Desafortunadamente, primó el criterio de los que tenían experiencia y de los abogados. Y nos metieron en un carril que nos llevó a trabajar de la manera en que trabajamos. ¿Critico esto? Sí. ¿Acepto esto? Sí. ¿Y por qué la contradicción? Porque la vida nos plantea contradicciones. ¿Por qué? Porque votamos y mayoritariamente elegimos. Y fíjense que acordamos que para aprobar cualquier norma constitucional teníamos que tener los 2/3 de todos las y los convencionales. Se debatió mucho, porque 2/3 es un porcentaje alto. 103 de 155. Cuando ya empezamos a votar éramos 154. Se nos cayó uno en el camino, que la derecha trató de enlodar a la convención por culpa de una persona mentirosa. Y nosotros decíamos, ¿qué culpa tenemos nosotros? Es una patología personal, lamentablemente. Él tendrá que explicarle a sus electores por qué mintió. Y fuimos en 154. Tenemos que tener 103 votos para aprobar cualquier norma. ¿Y esto por qué se hizo? Para permitir que la derecha tuviera posibilidades de incluir normas. Porque si lo tiramos con mayoría simple, pues no hubieran tenido nada. Con 2/3 pudieron trabajar. Más todavía. Una noticia falsa habló de que eliminábamos los himnos patrios, el escudo, la bandera, etc. Pues aprobamos una norma constitucional de una convencional de Renovación Nacional, de derecha. Pues la aprobamos porque nos parecía bien, si nadie estaba en contra de estos símbolos patrios. Con todo lo que he estado diciendo, quiero sencillamente señalar que somos sujetos históricos
y productos cada uno nuestro de la historia común que hemos tenido. Esto dio pie a que hubiera mucha diversidad de estilos de trabajo, de perspectivas frente a la vida. Personas con formaciones distintas, con trabajos diferentes. Según los estudiosos, no ha habido institución en Chile con tanta diversidad como la Convención Constitucional. Y este punto es sumamente interesante. Señalé hace un momento que vivimos una época de cambio. Cambios que en general no entendemos mucho, aunque hablemos de ellos. Yo estuve en la Comisión de Sistemas de Conocimiento y recibimos a muchas personas muy competentes que nos estaban hablando sobre los cambios que vienen en ciencia, en tecnología. Y realmente no avanzaban mucho. La proyección mental con relación a los cambios, según mi inferencia, no va más allá de 5 años. Es decir, llegaban a la mitad de esta segunda década, un poquito más, pero no se podían proyectar. Habla bien de ellos porque es imposible proyectarse, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de poco. Pero también no habla bien de todos nosotros, que en general tenemos muy mala información con relación a lo que está aconteciendo y está por venir. ¿Qué tensiones no logramos comprender bien? Según mi criterio, que hay una tensión potente entre conservación y cambio. Estamos hoy en una época de cambio, pero el cambio cambia conservando. Así como más tarde la conservación se conserva cambiando. Un ejemplo que hemos sabido todos nosotros toda la vida. Nosotros en nuestra vida hemos cambiado permanentemente. Yo miro los rostros de todos nosotros, somos todas personas mayores. Pero alguna vez fuimos niñas y niños, pero seguimos siendo las mismas personas. Hemos cambiado conservándonos. O nos hemos conservado cambiando. Esta tensión no está muy comprendida en las conversaciones que teníamos en la convención. Porque entendíamos principalmente qué es lo que teníamos que cambiar. Lo que es, repito, completamente comprensible y por mi parte aceptable. Porque más que conservar en este momento, lo que tenemos que ver es qué diablo es lo que cambiamos. Por eso cuando a veces me han dicho, y me explican mucho, y bueno, ¿y qué pasa con el Senado, que es una tradición centenaria en Chile, bla, 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 bla? Yo le digo, mira, está bien, pero si a mí me permiten apostar por la posibilidad de cambiar, cambiando una estructura, pues yo la cambio. Porque la actual ya ha probado las limitaciones que tiene. En cambio, una nueva no sabemos a dónde nos va a llevar. ¿Que puede ser malo? Por supuesto que sí, pues. Por supuesto. ¿Quién de nosotros tiene certeza de que lo que está haciendo ahora va a resultar bien? Nadie. Ni tampoco tenemos certeza de qué es lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, el Estado regional a mí me parece muy bien. Hay otras razones también, ¿no? Pero no conocedor yo de toda la administración pública, de todas las implicancias legales que tienen estos cambios, yo sencillamente apuesto por la eventualidad de que el cambio nos permita hacer mejor las cosas. Si lo hacemos mal, bueno, corregiremos. Pero hoy día tenemos certeza que el Senado no va a hacer mejor las cosas que lo que la está haciendo hasta el día de hoy. Otro punto importante en esto es cuál es el punto de partida. ¿Por dónde partimos? Fíjense que los partidarios del rechazo o los partidarios del apruebo para cambiar
Yo digo, aprobemos para disfrutar. Los del apruebo dispuestos a cambiar, aprobar para cambiar. Yo le digo, bueno, ¿y cuál es el cambio que van a hacer? ¿Por dónde van a partir? Y si no parten por lo medular, pues nos están engañando. Y hasta el momento no he leído ni he escuchado que vayan a cambiar el Estado subsidiario. Y para mí eso es lo medular. Pueden cambiar lo otro, que es adjetivo, pero no es sustantivo. Un punto potente que se dio durante la convención, no en todas las personas, ¿no? Por supuesto que no. Es que no comprendemos cómo interactúan las diversidades. Y somos diversidades. Nadie es igual a nadie. Y hoy día se sabe categóricamente que ni siquiera lo son las y los gemelos univitelinos. También son distintos. No tanto como un hermano con otro, ¿está claro? Pero son distintos, no son iguales. Más todavía, nada hay en la naturaleza ni en la vida social que sea idéntico a sí mismo. Yo acabo de terminar de leer una novela de un francés, Hervé Letelier, se llama La Anomalía. Y la novela es interesante porque un avión de Air France, París-Nueva York, llega el día 10 de marzo a Nueva York, después de pasar por una tormenta. 3 meses después, el mismo avión, la misma tripulación, los mismos pasajeros, está aterrizando nuevamente en Nueva York. Y lleva a la gente duplicada, es decir, al mismo personaje. Es realmente un poco loca la novela, escrita por un matemático francés. Me quedé con las ganas que él saque una segunda versión para que concluya algunos temas que los dejó abiertos. Negamos las diversidades. En la naturaleza, fíjense cómo estamos obsesionados por los cultivos intensivos. Aquí en la región de Coquimbo, en el Valle del Elqui, uva, 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 uva por todos lados. Se ve bonito, pero es uniformidad. No entendemos la diversidad. Tampoco entendemos la diversidad social. Por eso cuando hablamos de Estado plurinacional, algunos se escandalizan y no entienden que somos un Estado que es plurinacional. No somos varios estados que buscan unificarse. Partimos de que somos Chile y en Chile viven, coexisten, convivimos, bien y mal, distintas naciones. Naciones que tenemos distintas formas de conocimiento, que conocemos de manera distinta la realidad. Me gusta repetir el ejemplo que nos contó el arquitecto Aravena, premiado con el equivalente al Nobel en arquitectura, por las viviendas sociales que crea aquí en Chile, cuando dice que en el sur, trabajando con población mapuche, pidió que pintaran el paisaje, cómo veían que iba a quedar la intervención que se iba a hacer. Y un mapuche dibujó árboles y le dibujó las raíces. Y Aravena le dice, ¿por qué las raíces? Y el mapuche lo queda mirando sorprendido y le dice, ¿es que acaso no tienen raíces los árboles? Y yo creo que la mayoría de nosotros siempre hemos dibujado árboles sin raíces. Ah, pero le ponemos la rayita y debajo de eso están las raíces, obvio decimos nosotros, pero no las vemos. Análogamente, no vemos a los pueblos originarios. Ah, es que sabemos que hay mapuches, claro, me lo enseñaron en la escuela. ¿Y quiénes son los mapuches? Contamos los nombres de los mapuches. Ah, ¿sabemos que existen aymaras? Sí. ¿Quechuas? Sí. ¿Y yaganes? ¿Cahuéscal? No, si eso desaparecieron hace mucho tiempo, decimos nosotros. Pero resulta que están vivitos y coleando.
Un día me toca en el hemiciclo estar con una delegación de jóvenes profesionales Selknam. ¿Cuál fue la primera oración de presentación? Somos Selknam, aquel pueblo que a ustedes les enseñaron que hemos desaparecido hace tiempo. Llevan en el extremo sur unos 10.000 años. El doble del tiempo de las pirámides de Egipto. No logro comprenderlo. Conversé mucho con la representante Yagán y Kaweshkar. National Geographic, firmando en el extremo sur de Chile, va con nativos yaganes. Y los yaganes le van contando lo que saben del mar. Y este científico a cargo de la expedición dice, pero que estaba diciendo lo que la ciencia está descubriendo hoy día. Claro, como la ciencia siempre los consideró indígenas ignorantes, pues nunca le preguntaron qué sabían del mar. ¿Y qué sabemos de los cultivos? ¿Sabemos acaso cómo se domesticó a la papa? Etcétera, etcétera. Afortunadamente, la Comisión de Sistema de Conocimiento trabajamos estos temas y le dimos la relevancia que tiene. Y Chile tiene que reconocer en esta pluriculturalidad que hay otras maneras de conocer. Y ojo, colegas, otras maneras de razonar, en que la lógica aristotélica se nos viene al suelo. Dicho sea de paso, yo estudié para ser profesor y licenciado en filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. Tuve excelentes profesoras y profesores. La única mención al pensamiento oriental fue indirecto. Cuando estudiando el pensamiento platónico, la profesora dice, doctorada en la Sorbonne, ¿no? Una mujer de una muy buena preparación. Se comenta que Platón parece que estuvo en la India. Punto. Eso es todo lo que yo escuché en mi formación de profesor de filosofía y de licenciado, de que existía otra forma de pensar. Evidentemente, ninguna mención a las formas de pensar en el Abya Yala, en lo que hoy día llamamos América Latina. Ninguna. Y hoy día cuando usted mira textos que explican, por ejemplo, el campo mío, la educación comienza y empiezan a dar los orígenes habitualmente en griega, en Grecia. Y la escuela viene de Skole y empiezan a dar la explicación. ¿Y la escuela china? ¿Y la escuela que tenían en el Imperio Azteca? Etcétera. Como que estos pueblos nunca se educaron porque no se escolarizaron al modo europeo. El pueblo aymara, a diferencia de la lógica aristotélica que nos lleva a nosotros a dicotomizar verdadero o falso, plantea algo que la física cuántica lo descubre hace poco. Bueno, ya lleva varias décadas la física cuántica, ¿no? Pero nueva. El sí, el quizás sí o quizás no, y el no. Entonces nosotros ante una pregunta comprendemos que el otro tiene que decirnos sí o decirnos no. Pero la aymara se mueve entre el quizás sí y el quizás no, es decir, en la incertidumbre. Nosotros como cultura no podemos entender la incertidumbre, a pesar que cotidianamente, en el día a día, vivimos en incertidumbre. Algunas chiquititas, menores, ¿no es verdad? Si alguien va a llegar puntual o no va a llegar puntual. Y otras son terribles. Están subiendo los alimentos, está subiendo todo, me va a alcanzar el sueldo dentro de unas semanas más. Y más de alguno ya no le alcanza el sueldo. Incertidumbre que deviene certeza, que deviene después incertidumbre. Tenemos entonces diversidades sociales, de culturas, de sistemas de conocimiento, de lengua.
que expresan conceptos distintos. Yo creo que todo esto nosotros lo entendemos, que hay ciertas expresiones que mejor las decimos en el idioma que fue creado, porque la traducción al castellano le quita fuerza. Por alguna razón, se dice traditore, traduttore, traditore. El traductor es un traidor. No porque quiera traicionar, es que no puede. Me han dicho que la mejor traducción al castellano de Hamlet la hizo nada menos que Pablo Neruda. ¿Porque sabía mucho inglés? No. Dicen, porque era tan gran poeta como Shakespeare. Si no, no puede. Es precioso. Entonces, en la Constitución estamos reconociendo que somos un pueblo con diversidades culturales. Y esto significa reconocer la riqueza que tiene. ¿Es mejor la cultura mapuche que la chilena? En algunos aspectos sí, en otros no. Yo incluso me acuerdo en la comisión, también participé en la comisión de consulta indígena, en que hablaban como si fueran poco menos que santos y nosotros demonios. Entonces en un momento yo pedí la palabra y dije, discúlpenme, pero ustedes están como vistiendo de ropaje como que fueran poco menos que beatos. Y todos los chilenos fuera malo. Y no es así. Les dije, los valores que ustedes están diciendo que le inculcaron en sus casas, pues son los mismos que me inculcaron a mí. En la que no tengo antecedente conocido de indígena en mi familia. Que los tenga que los debo tener, por supuesto que sí, pues. Pero nunca fui enseñado de esa manera. Es decir, con una cojera cultural. Somos entonces un pueblo plurinacional y también intercultural y ecológico. ¿Qué significa ecológico? Que nos estamos reconociendo constitucionalmente que formamos parte nosotros de la naturaleza. Y esto significa el respeto a ella. Y lo expresamos con el respeto al agua. Y establecimos que primero el agua para mantener la vida. Ahí un poquito cachiporra dijimos la vida humana. ¿No es verdad? Asumiendo, claro, que si nos morimos nosotros ya no tiene sentido nada. La naturaleza seguiría. Pero bueno, derecho al agua, que el agua recupere sus cauces y en último lugar, el uso industrial. Primero se privilegia esto otro. Estamos con problemas serios, sí, que son epistemológicos, porque tenemos serias dificultades culturales para entender la complejidad. Sabemos que todo es complejo, pero no sabemos jugar con la complejidad. Un ejemplo. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, sí, pero en el hidrógeno hay ninguna traza del agua, tampoco en el oxígeno. Es decir, la persona más estudiosa de ambos elementos químicos no sospecha la existencia del agua. Solo cuando se juntan dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, aparece el agua. Es decir, el agua es una propiedad emergente. Esta emergencia nos costó mucho poder entenderla en la propuesta constitucional. Está sugerida, por supuesto, y eso nos deja tranquilos, porque apunta, ¿no es cierto?, que como seres humanos tenemos que orientarnos hacia relaciones, no se usa la expresión, holísticas y sinérgicas. La relación nuestra, entonces, propuesta en la Constitución, apunta a un equilibrio ecológico. Pero el equilibrio ecológico es activo, no es pasivo.
Por lo tanto, implica desequilibrio ecológico. ¿Cuánto desequilibrio? Hoy día lo tenemos desbalanceado. Y por eso estamos agradeciendo que esté lloviendo y que esté nevando, porque estamos recuperando algo del agua. El equilibrio lo tenemos roto. Afortunadamente no de manera radical. Y podemos todavía tener esperanza de que esto lo podemos arreglar. Y para eso, Chile será un Estado regional. Para entregarle a las distintas regiones atribuciones que hoy día no tenemos. ¿Y las tiene quién? Santiago. ¿Pero quién es Santiago? Personas que han vivido en Santiago o se han trasladado a estudiar y vivir en Santiago y que piensan desde la capital y que no conocen lo que pasa afuera. Y afuera puede ser también Santiago. Por ejemplo, cuando se diseñó el Transantiago. ¿Se acuerdan de Bachelet? No sé si fue a la noche del día en que echó a andar Transantiago o un par de días después, pero nunca más de una semana después de echar a andar el Transantiago, que por televisión dice: es que tuve la tincada que no iba a resultar. Me acuerdo el titular del Mercurio al día siguiente, que un país no se gobierna con tincada. Le estaba dando dura a la mujer que era la presidente. Pero si no tenemos intuiciones, la razón no nos permite ubicarnos. Las decisiones las tomamos por lo general intuitivamente, tal como son los descubrimientos científicos, que después se explican racionalmente. Para ser un Estado regional, tenemos que tener autonomía y favorecer la cooperación. Y esto ciertamente incide notablemente en la educación. Las comunidades educativas van a tener injerencia en el devenir de la escuela. Espero que con planes y programas de estudio locales y pertinentes. Esto significa que una niñita del altiplano estudiará la flora y fauna del altiplano, la historia de su zona, los personajes, su historia local. Si lo comprende bien, no va a tener ningún problema para conocer la flora y fauna de Magallanes. Ninguno. O de China, o de donde sea. Porque ha entendido cómo se relacionan los seres vivos. Finalizo señalando que tuvimos un trabajo arduo, a ratos de muchas cegueras ideológicas y epistemológicas. Para mí, la más grave es la ceguera epistemológica. Porque la ceguera epistemológica es común a todos los 154. Mire, un ejemplo no constitucional. Salíamos a almorzar juntos, 16 personas, mesas alargadas. Por lo tanto, los que están en un extremo no conversan con el que está en el otro extremo. Sugerí N veces, ¿por qué no hacemos un cuadrado? De tal manera que estemos 4 por cada lado, son 16, y estamos más cerca. Oye, qué buena idea. Ya la pusimos una vez, mira qué rico, todos pudimos conversar. Pero si yo no estaba, y disculpen la autorreferencia, pues se hacía la mesa alargada. Ese es paradigma. Estamos tan acostumbrados a hacer algo de esta manera que por eso nos dimos un reglamento tan extenso que sirvió de poco, excepto casi nos estranguló. Y después teníamos que votar, cambiar el reglamento para el disfrute de la derecha y crear noticias falsas a propósito de eso. Así todo, y que no quede por favor ninguna duda, estoy contentísimo con lo que creamos.
es una buena propuesta constitucional. Buena no significa excelente, extraordinaria. Significa humanamente buena y por lo tanto perfectible. Pero ¿cuándo hay que perfeccionarla? Después que crezca, pues no antes. Porque si la perfeccionamos antes no sabemos qué estamos perfeccionando y vamos a caer en lo actual. La tentación de la conservación es enormemente potente. Enormemente potente. Escuchemos hoy día a los parlamentarios que quieren conservar para cambiar. ¿Y cambiar qué? Pues algún detallito, algo que deje tranquilo momentáneamente. Tengo mucha confianza en que la prueba va a ganar. No es una confianza ingenua, es inocente. Porque resulta, se nutre de lo que converso con muchas personas en actividades comunitarias. Ojalá sea así, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Una maravilla escuchar a una persona que puede ir intercalando aspectos políticos de una constitución con epistemología, ¿verdad? Con elementos de la complejidad. Bueno, un disfrute. Así que muchas gracias. Luis, por favor, las consultas. Bueno, aquí yo tengo también preguntas para Carlos y también agradecer toda su sabiduría que nos transmite y envidiarlo también por haber sido partícipe y elegido dentro Fue de un los... regalo de la vida hoy. ¿Ya? Bueno, aquellos que te conocemos en educación en Chile y Latinoamérica lo tienen merecido. Aquí hay una pregunta, Carlos. ¿Por qué algunos sectores rechazan el concepto de plurinacionalidad y están proponiendo cambiarlo por multiculturalidad? Me gustaría que nos compartieras tu opinión. O sea, yo no puedo saber por qué ellos lo están diciendo. ¿Ya? ¿Ya? Pero No, sí pero puedo suponer, interpretarlo. digamos, Se pone, algunas claro. razones. Mira, son tantas las posibles explicaciones, pero una de ellas, tal vez la más fuerte, es la mala calidad de la educación que hemos tenido. ¿Ya? Una educación que no lleva a la persona a ser reflexiva. Una persona que ha ido creyendo que ha aprendido porque repite consignas. Miren, un ejemplo que lo di por años en la universidad y lo repito porque encuentro que es bueno. Cuando mis estudiantes viendo estos temas les decía, ¿quién descubrió a Colón? Y todos abrían los ojos así como diciendo, ¿y que a Colón alguien lo descubrió? Y de ahí venía todo el trabajo educativo. Entonces, yo le decía, bueno, pero ¿y qué descubrió Colón? Ah, Colón descubrió América. ¿Y cuándo? El 12 de octubre de 1492. ¿Y en qué venía? Ah, y me nombran en 3 barquitos, ¿no? Respuestas aprendidas, pero no reflexionadas. Otra que es desquiciante es, ¿había luna llena cuando Colón se encontró con América? Y me quedan mirando y dicen, ¿cómo iba a saber, profe? Y más de algunos se ha metido a Google y me manda la respuesta de Google. Y le digo, no, no, no. Yo lo que necesito es el criterio tuyo para saber si hubo luna llena. Bueno, estos 2 ejemplos son solo para mostrar que no estamos acostumbrados como miembros de esta sociedad a reflexionar sobre los datos que recibimos. Entonces, plurinacional nos suena con que Chile es una nación y como tener varias naciones y ese arma el lío. Y no vemos que Chile es un Estado. No establecemos la relación entre un elemento y el otro. ¿Y por qué preferirían, digamos, pluricultural? Porque lo pluricultural es menos conflictivo. Te fijas, son culturas distintas. Ya tú haces el charquicán de esta manera, en mi caso se hace de otra manera. Pero ser naciones distintas se supone entonces que tienen, comillas, organizaciones políticas, presidente o presidente, etc. Y eso nos cuesta mucho. Yo creo que hay simplemente privación cultural. ¿Ya?
que es la incapacidad aprendida para no poder generar criterios de búsqueda para entender una información dada. Yo creo que va por ahí, ¿no? Una segunda pregunta es que tiene que ver con esta misma, que acá dice, ¿por qué algunos sectores plantean que es una constitución indigenista, como en el caso de Bolivia y Ecuador? Porque se les metió en la cabeza nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era una forma superficial de negar un hecho. ¿Qué hecho se niega? Que tenemos pueblos indígenas en Chile, que somos indígenas. Nos creemos el hoyo del queque. No, en Chile no hay indígenas. Sí hay algunos ahí en el sur. Sí, también en el norte, pero aquí donde yo vivo no hay. Y aquí en La Serena acaban de descubrir hace unos años atrás un cementerio con centenares de diaguitas enterrados. Y no se sabe qué hacer ahí. Entonces yo creo que se habla de eso. ¿Por qué? Aquí yo estoy dando mi interpretación. A mí en el colegio, Agustín Edwards en Valparaíso, de los hermanos de las escuelas cristianas, los de La Salle, me enseñaron de niños chicos que cada uno de nosotros, y en mi caso yo, alfeñique como era, valía 2 peruanos y 3 bolivianos. Plop. ¿Está claro? De niños chicos de preparatoria, pues me creí el cuento. Entonces, bien, valgo 5. Y de los indígenas siempre nos hablaban despectivamente. Y si yo valgo 2 peruanos y 3 bolivianos, ¿tenemos una constitución indigenista de 3 bolivianos? ¿Que requiero 3 para yo ser yo? Yo creo que por ahí va la cosa, fíjate. Que hay un desprecio de ignorancia inaceptable, de soberbia inaceptable, de supremacía, bla, 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 bla. ¿Está claro? En contra de nuestros pueblos indígenas. Y sin entender, sin conocerlos siquiera. No sé si va, pero es la interpretación que yo tengo, ¿no? Y continuando con la siguiente pregunta, es, ¿qué sensación tienes sobre el avance del racismo en Chile a partir de esta nueva constitución? ¿O qué opinas sobre esta posible situación? No entiendo la pregunta, ¿ya? Porque no veo que avance el racismo. El racismo no existe. La genética ya probó hace más de 20 años, yo creo, que las razas no existen. Genéticamente no existen las razas. Es un concepto cultural. Todos estamos hermanados, absolutamente todos. Las diferencias entre seres humanos, comillas, de razas distintas, son ínfimas. Si es ínfima la que nos separa de un chimpancé. Entonces, el racismo no corre, pero sí somos un pueblo que nos creemos, otra vez repito en chileno, el hoyo del queque. Y nos creemos superiores a los colombianos, a los venezolanos, a los haitianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son chilenos. Y los otros miran despectivamente al resto de la sociedad chilena. Porque tienen el fenotipo europeo nórdico. Un día lo dije en una comisión. Cuando presentamos una norma respecto al cuerpo que fue rechazada lamentablemente, entonces argumenté con respeto por la señora que mencioné, no su nombre, ¿por qué la señora que asea a este lugar ha abandonado su cuerpo? Camina como echada para adelante, gorda, mal peinada, etc. ¿Por qué?
Y dije, ¿por qué hay convencionales que cuidan tanto su cuerpo? Agrego, y lo cuidan de una manera patológica. Esos son criterios culturales que nos llevan a levantar una imagen y a denostar la otra. Yo creo que somos racistas porque nos creemos superiores a migrantes que hoy día están afortunadamente llegando. ¿Favorece el racismo? No, por nada. Al contrario, favorece la relación entre personas distintas. Y en ese sentido, nuestra propuesta constitucional es un aporte a la sociedad chilena, a la convivencia entre nosotros, a la aceptación legítima de la otra persona como un legítimo otro. Y ahora que cito una frase de Maturana, yo me imaginé muchas veces a Maturana como convencional. No le hubieran hecho caso en nada. Pero si hubiera estado como conferencista, todo el mundo lo hubiera aplaudido de pie. Somos así, ¿eh? Somos seres humanos terribles, terribles. Pero así como somos capaces de estas cosas horribles, somos capaces a ratos de claridades que están puestas en el borrador de la Constitución. Léanse algunos artículos, ¿ya? Y son preciosos también, también. ¿Ya? Porque nos dan esperanza, nos dan alegría. Pero tenemos que ponerle el hombro. Si esto no va a ser por una varita mágica, ¿no? El día 5 de octubre vamos a seguir estando como estamos. Y la derecha va a seguir dándole. ¿Y por qué tanta noticia falsa a la derecha? Comparto con Hugo, porque están asustados. Por eso recurren a la falsedad. Porque temen perder constitucionalmente prerrogativas que han tenido siempre. Nadie lo está arrinconando. Solo queremos una convivencia entre iguales. Iguales en la diversidad. Y para eso lo mejor es convivir en la diversidad. Fíjense que los niños chicos no hacen ni una diferencia. En un colegio, una mamá llega feliz un día en la mañana a conocer quién era el niñito del cual su hijita de jardín infantil estaba enamorada. Y cuando ve que el niñito es Down, le prohibió a la hija jugar con el niño Down. La niña estaba feliz con su amiguito y en su lenguaje dice que está enamorada de él y la madre interviene. ¿Por qué? Porque el niño es Down. O sea, una ignorancia terrible, terrible. Y yo sé de paso, esa persona era profesional. A propósito de eso, yo aproveché varias veces de señalar que es cuestionable la calidad de la escuela pública chilena, porque forma a ese tipo de personas. En ese tiempo se había presentado el tema de Dominga, y dije, ¿cómo es posible? Con alta probabilidad estas personas que definieron esto han estudiado en colegios de élite y universidades de élite. Para mí, eso no es una buena educación. Es una buena escolarización que es distinto. Y la última pregunta, Carlos, agradeciéndote, cuando hablamos de, decía Hugo, el primer artículo, capítulo 1, donde define nuestro país plurinacional e intercultural en educación, en nuestro ámbito, ¿qué se viene? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío de lo que tú viviste ahí en la discusión? Hay tanto que decir aquí, pero ¿qué se viene? La oportunidad real de que demos un paso cualitativo para enmendar rumbo. ¿Qué rumbo? Uno, el financiamiento de la escuela. Al acabarse el Estado subsidiario y entrar en un Estado solidario, financiamiento basal. Es decir, ya no esa tontera de que
En las escuelas tienen que mentir con la asistencia para que tengan el mismo ingreso. Segundo punto, permitir que el profesorado actúe profesionalmente. Es decir, que a los profes nos dejen ser profesores. Si somos profesionales, entonces, ¿qué vienen a supervisarnos tanto? Otro punto, permitir que los niños y las niñas descubran el mundo en que están. Y el profesor, más que pasar materias, tiene que permitir que los niños vayan bosquejando lo que están descubriendo. ¿Qué eliminaría yo, Luis y colegas? Que no haya ni una respuesta en las escuelas, ni una. Porque la respuesta mata la curiosidad. ¿Y por qué mata la curiosidad? Porque uno se queda con la respuesta que tiene que repetir en la prueba para sacarse una buena nota. Yo me acuerdo en el colegio católico, en prueba de religión, nos decían, ¿qué prefiere usted? ¿Caminar por un camino lleno de espinas o uno lleno de pétalos de rosa? Todos preferíamos el camino pétalos de rosa, pero todos respondíamos el lleno de espinas, un 7. Porque de esa manera nos sacrificábamos y nos ganábamos el cielo. De la otra manera nos íbamos al infierno. Pues esto, ¿ya? Está presente en todas las disciplinas. ¿Es importante aprenderlo? Claro que sí, pero normalmente es inoportuno, porque yo no estoy preparado para entender esa respuesta, porque nunca me he formulado la pregunta que me lleva a esa respuesta. Bueno, mira, he preguntado, discúlpame, Luis, en muchos grupos le he preguntado, pero digo, no me respondan, pero va la pregunta. Nómbreme 5 animales. Usualmente son león, jirafa, elefante, tigre, etc. Ni un animal nativo de nosotros. ¿Está mal que los digamos? No, no está mal. Está bien conocerlos, pero es que no conocemos los de nosotros. Peor todavía, ni siquiera sabemos cuáles son de nosotros. Entonces tenemos desafío grande. Pero en la Constitución está consagrado que tenemos derecho a la educación gratuita, básica y media. Y la universidad va a ir la gratuidad progresivamente. Y el Estado está obligado a crear una universidad regional en las regiones donde no hay. Etcétera, etcétera. Por eso estamos contentos. Eso, Luis. Bien, bien, Carlos. Muchas gracias por responder la pregunta. Patricia. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Entonces estamos llegando ya al final de este encuentro. Carlos, realmente ha sido un gusto escucharte. Muy interesante todo lo que planteas y tu forma de no voy a decir la lógica que utilizas, ¿no? Sino que no lo voy a mencionar aristotélica o de Aymara. No lo voy a mencionar de esa manera, ¿no? Sí. Sino más bien voy a hablar de tu narrativa. Es muy atractiva. Muchas gracias. Nos hiciste pasar un momento de mucha reflexión, sobre todo porque varios de los que estamos aquí nos dedicamos a la educación, ¿no? Sí. Tenemos desde profesores, educadores tradicionales que están aquí presentes, y por lo tanto muchos de nosotros vamos imaginando, pensando, reflexionando a partir de lo que tú nos ibas mencionando. Así que nuevamente los agradecimientos y decirte que realmente fue un placer haberte escuchado y esperamos volver a encontrarnos nuevamente. Con todo gusto, Patricia, ya con todo gusto. Quiero sugerirle una dirección web, plataforma.chileconvención.cl. Repito, plataforma.chileconvención.cl. Es una plataforma oficial de la convención que tiene un buscador. Y en la barra del buscador usted escribe el concepto que quiere saber si está en la Constitución. Por ejemplo, ¿qué dicen los protestantes? Si los vamos a eliminar o no.
anoten religión, anoten iglesia. Si no dan con un concepto, pues usen un sinónimo. ¿Está claro? ¿Ya? Y van a encontrar todo lo que en la Constitución se escribió respecto a ese punto. Es realmente muy buena. Muy buena. Muchas gracias, Carlos. Si estuviera hablando en términos escolares, le diría es un torpeo fantástico. Muchas gracias, Carlos. De hecho, los trabajos en las comunidades vamos con el celular y ahí yo lo llevamos y escribimos y encontramos al tiro. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Bueno, solamente pasar un dato. El jueves 21 de julio nos vamos a encontrar con la ex constituyente Rosa Catrileo. Así es que ahí también vamos a poder conversar un buen rato sobre estas temáticas para quienes queramos seguir instruyéndonos y reflexionando sobre este proceso, ¿no? Sobre todo quienes todavía estamos en el ejercicio de la formación, y entiendo que la mayoría de nosotros así es, y por qué no decirlo, ¿no? Uno no forma solamente en la escuela, sino que la formación y el debate y la reflexión están en todos lados. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje reflexivo y educativo está siempre presente en todos los lugares. Y si no, miremos los pueblos originarios, ¿no? No necesitaban la escuela para la educación. Así Patricia, que, por lo tanto, ¿sí? ¿Puedes repetir, porfa, que el profe repita el sitio que mencionó donde se pueden encontrar los conceptos? Plataforma.chileconvención.cl. Lo estoy escribiendo en el chat. Muchas gracias. Plataforma Chile Convención. Está en el chat. Ahí lo escribieron ya. Plataforma.chileconvención.cl. Es fantástico. Exacto. Realmente. ¿Ya? Porque ahí uno encuentra lo que necesita. Yo un día busqué por infancia, nada. Busco por niños, encontré todo. ¿Ya? Muy bien, entonces, buscando los sinónimos también. Muy Así bien. Es. Muchas gracias, entonces. Un abrazo grande. Esperamos que este haya sido de utilidad para todos, ¿verdad? Y que nos hayamos entretenido tanto como por lo menos nosotros lo hicimos, ¿no? Por lo menos yo. Un abrazo grande, buen regreso a quienes tienen que volver a sus casas y que estén muy bien. Y un abrazo grande también a quienes están en regiones, ¿no? Porque no todas las personas que están aquí presentes están en Santiago. Todos estamos en regiones, también lo de Santiago. También lo de Santiago. Muy bien. Muy buena la precisión. Otras regiones. Muy buen alcance. Muy bien. Vamos aprendiendo. Gracias, profesor. Pero es que no Ya. Bien, entonces. Un abrazo, ¿eh? Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Veo que ya. Chao, chao. Chao, chao.